Mi nombre es Isabella Santos y tenía 28 años, cuando el funeral de mi padre se transformó en el momento más humillante y revelador de mi vida. Mientras las personas vestidas de negro se reunían para rendir sus últimos homenajes, mis dos hermanos mayores aprovecharon el momento de luto para atacarme públicamente, llamándome parásita de la familia frente a todos los presentes. Lo que ellos no imaginaban es que yo tenía en mis manos el verdadero testamento de mi padre, un documento que revelaría mentiras guardadas durante años y cambiaría nuestras vidas para siempre. Si estás viendo esto, deja un comentario diciendo de dónde eres. Suscríbete y continúa para una historia sobre cómo la muerte puede revelar los verdaderos rostros de las personas que amamos. Pero para entender completamente la magnitud de lo que sucedió ese día, necesitas conocer toda la historia de mi familia, los secretos que se ocultaron durante décadas y como una serie de eventos aparentemente menores, llevaron a la confrontación más devastadora de nuestras vidas. Crecer como la hija menor de los Santos significó vivir siempre en la sombra de mis hermanos mayores, Carlos y Miguel, quienes desde temprana edad fueron tratados como los herederos naturales del imperio familiar. Nuestra familia había sido construida sobre una base de mentiras cuidadosamente elaboradas, tradiciones falsas y secretos que se remontaban a mi más temprana infancia. Mi padre, Roberto Santos, había construido una próspera empresa de construcción desde cero, levantando edificios y desarrollos inmobiliarios por toda la ciudad. Con 1.85 metros de altura, manos callosas por años de trabajo duro, y una voz que comandaba respeto en cualquier habitación. Era el patriarca indiscutible de nuestra familia. Su oficina central ocupaba todo el piso 15 del edificio más moderno del distrito financiero, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había ayudado a construir. Pero mi relación con él era completamente diferente a la que mantenía con mis hermanos. Mientras Carlos y Miguel recibían lecciones sobre el negocio familiar desde los 8 años, aprendiendo a leer planos arquitectónicos y visitando obras en construcción los fines de semana. Yo era mantenida en casa con actividades que mi padre consideraba apropiadas para señoritas en clases de piano, lecciones de francés y deportes como tenis y natación. Isabela es demasiado delicada para estos asuntos, decía papá cuando yo preguntaba sobre la empresa. Los números y los contratos no son para señoritas bonitas como tú. Tu destino es encontrar un buen esposo y criar hijos hermosos que continúen el linaje Santos. Sus palabras, aunque dichas con cariño aparente, me relegaban constantemente a un papel decorativo en la dinámica familiar. La casa familiar en sí misma reflejaba esta división de género. Los espacios masculinos, el estudio de papá, el salón de billar, la biblioteca con libros de negocios y construcción, estaban decorados con fotografías de proyectos empresariales, premios industriales y memorabilia de la empresa Santos Construction. Los espacios femeninos, mi cuarto, el salón de té, el jardín de rosas de mamá, estaban llenos de objetos delicados, colores pastel y elementos decorativos que enfatizaban belleza sobre funcionalidad. Carlos, siendo el mayo Ere, con 5 años más que yo, había asumido desde los 18 años un rol directivo en la empresa, aprendiendo cada aspecto del negocio bajo la tutela directa de nuestro padre. Sus días comenzaban a las 6 a.m., revisando reportes financieros durante el desayuno. Continuaban con visitas a obras en construcción durante las mañanas y terminaban con cenas de negocios donde discutía contratos millonarios con inversionistas y funcionarios municipales. Miguel, solo 2 años menor que Carlos, pero 3 años mayor que yo, se había especializado en la parte financiera y legal de las operaciones. Había estudiado administración de empresas en la universidad más prestigiosa del país, había completado una maestría en finanzas internacionales y había regresado a casa para convertirse en el director financiero oficial de Santos Construction a los 24 años. Ambos vivían en casas lujosas que la empresa había comprado como inversiones inmobiliarias, pero que funcionaban efectivamente como residencias subsidiadas para los herederos. Carlos ocupaba una mansión de 4 dormitorios en el club de golf más exclusivo de la ciudad, completa con piscina infinita, cancha de tenis privada y garage para 6 automóviles. Miguel habitaba un penthouse ultramoderno en el edificio residencial más caro del centro,
con terraza panorámica, gimnasio privado y servicio de conserjería 24 horas. Sus gastos personales, desde automóviles de lujo hasta vacaciones en Europa, pasando por membresías en clubes exclusivos y ropa de diseñador, eran manejados a través de cuentas bancarias corporativas, justificadas como gastos de representación empresarial e inversiones en imagen profesional. Cada uno tenía acceso a tarjetas de crédito sin límite, respaldadas por las finanzas de Santos Construction. Yo, por el contrario, había vivido una experiencia completamente diferente. Cuando expresé interés en estudiar diseño gráfico en lugar de las carreras más tradicionales, que mis padres esperaban educación preescolar, psicología infantil u arte culinario, enfrenté resistencia significativa. El diseño gráfico es un hobby, no una carrera, había declarado papá durante una cena familiar memorable. Si insistes en esta fantasía artística, tendrás que financiarla tú misma para que aprendas el valor real del dinero. Así que trabajé medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad durante mis 4 años de estudio, ahorrando cada peso para pagar matrícula, libros, materiales de arte y gastos básicos de supervivencia. Vivía en un apartamento de 2 habitaciones que compartía con 3 compañeras de clase. Dormía en un colchón inflable durante mi primer año porque no podía permitirme una cama real. Y sobrevivía principalmente con arroz, frijoles y las comidas gratuitas que ocasionalmente recibía en mi trabajo. Después de la graduación, continué trabajando en empleos de diseño gráfico poco remunerados, pero creativamente satisfactorios, construyendo lentamente una cartera profesional y una reputación en la industria publicitaria local. Mi apartamento actual, un modesto espacio de una habitación en un barrio de clase media, era alquilado con mi propio salario. Mi automóvil, un compacto de segunda mano que había comprado después de 2 años de ahorrar meticulosamente, representaba mi primera compra importante como adulta independiente. La diferencia de trato se volvía más evidente y dolorosa durante las reuniones familiares obligatorias. Los domingos por la tarde, toda la familia se reunía en la casa principal para almuerzos elaborados, preparados por el personal de cocina que papá mantenía. Estas comidas seguían un ritual predecible que reforzaba constantemente las jerarquías familiares. Los hombres, papá, Carlos y Miguel, se sentaban en un extremo de la mesa de comedor de caoba que podía acomodar a 12 personas. Sus conversaciones dominaban la atmósfera en discusiones sobre proyectos de construcción multimillonarios, análisis de tendencias en el mercado inmobiliario, evaluaciones de oportunidades de inversión y planes de expansión empresarial. Hablaban con autoridad sobre temas complejos, citando estadísticas financieras, mencionando reuniones con funcionarios municipales influyentes y debatiendo estrategias para ganar contratos gubernamentales lucrativos. Las mujeres, mamá, las esposas de mis hermanos, Sewando, estaban presentes, y yo éramos dirigidas hacia el otro extremo de la mesa, donde nuestras conversaciones se centraban en temas considerados apropiados a planes de decoración interior, recetas de cocina sofisticadas, chismes sobre las familias de la alta sociedad local y discusiones sobre eventos sociales próximos como galas benéficas, torneos de golf y cenas del club de campo. Cuando intentaba participar en las conversaciones empresariales, contribuyendo perspectivas sobre diseño visual para proyectos de construcción o sugiriendo estrategias de marketing que había aprendido en mi trabajo publicitario. Mis hermanos intercambiaban miradas condescendientes y papá gentilmente, pero firmemente cambiaba el tema. Isabela tiene ideas muy creativas, decía con una sonrisa paternalista que me hacía sentir como una niña de 8 años presentando un dibujo escolar. Pero los negocios requieren experiencia práctica que ella no tiene. Quizás podríamos usar sus habilidades artísticas para diseñar invitaciones para la fiesta de Navidad de la empresa. La sugerencia siempre provocaba risas educadas que me humillaban profundamente. La exclusión era sutil pero constante, empaquetada en amor protector, pero resultando en aislamiento sistemático de las decisiones, conocimientos y oportunidades importantes de la familia. Durante años, interpreté este trato como evidencia de que yo era genuinamente menos capaz, menos inteligente y menos valiosa que mis hermanos.
Internalicé la narrativa familiar de que mi valor residía en mi apariencia física, mi futura capacidad reproductiva y mi potencial para hacer un buen matrimonio que beneficiara socialmente a la familia Santos, pero durante los últimos 5 años había comenzado a notar cambios preocupantes en la actitud de mis hermanos hacia mí. Lo que antes era condescendencia benévola se había transformado gradualmente en algo más parecido al resentimiento abierto, como si mi mera existencia se hubiera convertido en una molestia que toleraban por obligación familiar. Carlos, especialmente, había comenzado a hacer comentarios cada vez más crueles sobre mi vida fácil y mi falta de responsabilidades reales. Durante la última Navidad, mientras discutía con Miguel sobre los desafíos de manejar múltiples proyectos de construcción simultáneamente, había dirigido su atención hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debe ser lindo no tener presión real», me había dicho, su voz cargada de resentimiento apenas contenido. «Vivir tu vida artística bohemia mientras otros cargamos con el peso de mantener el legado familiar, de asegurar que la empresa que papá construyó con sus manos continúe prosperando para las futuras generaciones Santos». Miguel había asentido con entusiasmo, agregando su propio veneno en Isabela. Simplemente no entiende el estrés constante de manejar un negocio multimillonario. No comprende las noches sin dormir preocupándose por plazos de construcción, las madrugadas revisando contratos legales, las reuniones tensas con funcionarios gubernamentales que pueden hacer o deshacer proyectos enteros con una sola decisión. Sus comentarios me dolían profundamente porque yo había estado trabajando arduamente durante años, construyendo mi propia carrera independiente sin pedir ayuda familiar, lidiando con mi propio estrés financiero y profesional, enfrentando mis propios desafíos de supervivencia económica en una industria competitiva. Pero en la narrativa familiar, mi trabajo no contaba como trabajo real, porque no generaba millones de pesos, ni involucraba decisiones que afectaran empleos de cientos de personas. El deterioro en nuestra relación se aceleró dramáticamente cuando papá comenzó a mostrar signos evidentes de problemas de salud hace aproximadamente 2 años. Carlos y Miguel se volvieron progresivamente más territoriales respecto a las decisiones empresariales, más secretos sobre las finanzas familiares y más hostiles hacia cualquier interés que yo pudiera expresar sobre el bienestar de nuestro padre o el futuro de la empresa que definiría nuestro legado familiar. Isabela no necesita preocuparse por estas cosas complicadas. Se había convertido en su respuesta estándar cuando yo preguntaba sobre las condiciones de salud de papá, sobre los tratamientos médicos costosos que estaba recibiendo, o sobre cómo estos gastos médicos podrían estar afectando las finanzas empresariales. Nosotros nos encargamos de todos los aspectos importantes. Tu responsabilidad es mantener a papá animado con conversaciones ligeras y actividades divertidas. Pero yo había comenzado a notar cosas que me preocupaban profundamente. Facturas médicas que llegaban por correo a la casa principal y desaparecían misteriosamente antes de que yo pudiera examinarlas. Conversaciones telefónicas susurradas que cesaban abruptamente cuando yo entraba a cualquier habitación. Visitas regulares de abogados prestigiosos que nunca se explicaban y reuniones familiares retas a las que yo sistemáticamente no era invitada. Durante una de mis visitas semanales para pasar tiempo con papá, había notado documentos legales parcialmente visibles en su escritorio antes de que Miguel los recogiera rápidamente y los guardara en un cajón con llave. Documentos aburridos de la empresa, había explicado con una sonrisa forzada. Nada que deba preocupar tu cabecita bonita. 3 meses antes de su muerte, papá había comenzado a comportarse de manera completamente diferente conmigo, como si hubiera tomado una decisión importante sobre nuestro futuro juntos. En lugar de los comentarios paternalistas usuales, había comenzado a hacerme preguntas serias y directas sobre mi vida personal, mis aspiraciones profesionales a largo plazo y, sorprendentemente, sobre mi comprensión real de los negocios familiares y las dinámicas de poder dentro de nuestra familia. Isabela, ¿qué sabes realmente sobre la empresa Santos Construction?, me había preguntado durante una visita inesperada a mi apartamento un martes por la tarde, cuando normalmente estaba en reuniones empresariales. Quiero decir, más allá de las explicaciones simplificadas que siempre te hemos dado, ¿qué entiendes sobre cómo funciona realmente un negocio de construcción multimillonario?
La pregunta me había tomado completamente por sorpresa porque rompía décadas de tradición familiar de mantenerme alejada de estos temas. Había respondido honestamente que sabía muy poco debido a la exclusión sistemática de esas conversaciones, pero que había observado lo suficiente para entender que involucraba contratos gubernamentales, permisos municipales, manejo de empleados y considerable responsabilidad financiera. Eso es exactamente lo que pensé, había murmurado papá, con una expresión compleja que mezclaba orgullo, tristeza y algo que parecía ser arrepentimiento. Isabela, hay cosas importantes que necesitas saber sobre nuestra familia, sobre la empresa, sobre decisiones que tomé hace años que han afectado tu vida de maneras que nunca imaginaste. Cosas que he mantenido ocultas para protegerte. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez esa protección fue un error. Antes de que pudiera profundizar en esa conversación fascinante y aterradora, Carlos había llegado inesperadamente a mi apartamento, interrumpiendo lo que sentí que podría haber sido la conversación más importante de mi vida adulta. «Papá, te estábamos buscando», había dicho, su tono mezclando preocupación filial con algo que sonaba como irritación. «Tienes una cita médica en 30 minutos». Las visitas privadas de papá a mi apartamento se volvieron más frecuentes durante sus últimas semanas de vida, siempre programadas cuidadosamente cuando mis hermanos estaban ocupados con compromisos empresariales que les impedirían interrumpir nuestras conversaciones. Estas visitas tenían un aire de urgencia y secreto que me confundía, pero también me emocionaba, como si finalmente estuviera siendo incluida en aspectos importantes de la vida familiar que siempre me habían sido negados. Durante una de estas visitas, aproximadamente 2 semanas antes de su muerte, papá me había entregado una llave pequeña de aspecto oficial, explicándome que habría una caja de seguridad personal en el Banco Central, sucursal del centro de la ciudad, registrada únicamente bajo su nombre personal en lugar del nombre empresarial. «Si algo me pasa inesperadamente», había dicho, su voz inusualmente seria y cargada de una gravedad que nunca había escuchado antes. «Quiero que vayas inmediatamente a esa caja de seguridad. Hay documentos allí que necesitarás examinar cuidadosamente. Cosas que cambiarán completamente tu comprensión de nuestra familia, de la empresa, y más importante, de tu lugar real en todo esto». Había tratado de preguntarle más detalles específicos, de entender por qué esta información era tan secreta que requería medidas tan elaboradas, pero él había insistido en que era solo una precaución necesaria y que esperaba poder explicarme todo personalmente cuando su salud mejorara lo suficiente para tener conversaciones largas y complicadas. Por ahora, había continuado. Solo necesitas saber que durante todos estos años, las cosas no han sido lo que parecían en nuestra familia. He tomado decisiones para protegerte que tal vez no fueron las mejores, y he permitido que tus hermanos crean cosas sobre ti y sobre su futuro que simplemente no son ciertas. Esas palabras me habían perseguido durante las siguientes 2 semanas, creando una ansiedad constante mezclada con anticipación. ¿Qué secretos familiares eran tan importantes que requerían medidas tan dramáticas que habían creído mis hermanos sobre su futuro que no era cierto? ¿Y qué papel jugaba yo realmente en la dinámica familiar que había malinterpretado durante 28 años? La muerte de papá llegó súbitamente una madrugada fría de marzo, interrumpiendo para siempre cualquier posibilidad de que me explicara personalmente los secretos que había estado guardando. Carlos me había llamado a las 5:30 a.m., despertándome de un sueño profundo con noticias que cambiarían mi vida para siempre. «Isabela», había dicho, su voz extrañamente fría e impersonal para alguien que acababa de perder a su padre, «papá tuvo un infarto masivo durante la noche. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo. Q no sufrió». No hubo emoción visible en su tono. No hubo espacio para consuelo mutuo, solo información clínica entregada como si fuera un reporte empresarial rutinario. «¿Dónde están?», había preguntado, luchando por procesar la realidad de que el hombre más importante en mi vida había desaparecido para siempre. «¿En el hospital? ¿Puedo ir a verlo? Ya nos encargamos de todo».
había respondido Carlos con una finalidad que no invitaba a preguntas adicionales. El cuerpo está en la funeraria Jardines Eternos. Habrá un velorio mañana por la noche y el funeral el día siguiente. Te enviaremos los detalles por mensaje de texto. Cuando llegué al hospital 2 horas después, mis hermanos ya habían completado todos los trámites administrativos, habían hablado con médicos y funcionarios, y estaban discutiendo los arreglos funerarios con el director de la funeraria más prestigiosa de la ciudad. Me trataron como una visita de cortesía más que como una hija en duelo igual a ellos, proporcionándome información mínima sobre lo que había sucedido durante las últimas horas de vida de papá, y excluyéndome sistemáticamente de las decisiones importantes sobre cómo honrar su memoria. ¿Puedo ver el reporte médico?, había preguntado, queriendo entender exactamente qué había causado la muerte súbita de un hombre que había parecido relativamente saludable durante nuestras conversaciones recientes. ¿Para qué necesitarías ver eso?, había respondido Miguel, su tono sugiriendo que mi pregunta era inapropiada. Los detalles médicos técnicos solo te van a confundir y causar dolor innecesario. Lo importante es que papá ya no está sufriendo. Pero yo no había sabido que papá estaba sufriendo, porque mis hermanos nunca me habían proporcionado información detallada sobre su condición médica real. Todas mis preguntas sobre su salud durante los últimos meses habían sido respondidas con versiones vagas y minimizadas de la verdad, aparentemente para proteger mi sensibilidad femenina de realidades médicas difíciles. Los días siguientes fueron una confusión surreal de visitantes, ofreciendo condolencias, arreglos florales llegando constantemente a la casa principal, y preparativos funerarios elaborados de los cuales fui sistemáticamente excluida, a pesar de ser una de las hijas del difunto. Mis hermanos manejaron todos los aspectos logísticos, financieros y sociales, tratándome como una menor de edad, incapaz de contribuir meaningfully a los arreglos para honrar la memoria del hombre que había sido mi padre durante 28 años. Carlos había asumido el rol de director funerario familiar, coordinando con la iglesia el cementerio, la empresa de catering y los músicos. Miguel se había encargado de los aspectos legales y financieros, trabajando con abogados, contadores y funcionarios gubernamentales para manejar los primeros pasos de la transición empresarial y patrimonial. Yo había sido asignada al rol de hija decorativa en duelo, esperándose que permaneciera visible pero silenciosa, presente pero no participativa. La noche antes del funeral, mientras revisaba los pocos documentos personales que papá había mantenido en su dormitorio de la casa principal, encontré algo que me hizo recordar súbitamente la llave que me había dado semanas antes. Entre sus efectos personales más íntimos, había una pequeña nota escrita a mano con mi nombre en la elegante caligrafía que recordaba de las tarjetas de cumpleaños de mi infancia. La nota era breve, pero cargada de significado. Ana Isabela, la verdad completa está en la caja de seguridad 247 del Banco Central, sucursal Centro. Todo lo que necesitas saber sobre tu verdadero lugar en esta familia, sobre las mentiras que te hemos contado y sobre el futuro que realmente te espera, está documentado allí. Lee todo antes de que tus hermanos tengan oportunidad de manipular la situación a su favor. Esas palabras me llenaron de una mezcla compleja de anticipación aterradora y determinación urgente. Había algo en el tono de la nota, en la referencia específica a mentiras y manipulación, que sugería que los secretos familiares eran más profundos y potencialmente más devastadores de lo que había imaginado durante nuestras conversaciones crípticas. Aproximadamente a las 4 m, cuando estaba segura de que mis hermanos estaban durmiendo en sus respectivas casas, conduje silenciosamente hasta el Banco Central. La caja de seguridad 247 contenía documentos que cambiarían para siempre no solo mi comprensión de nuestra dinámica familiar, sino también mi comprensión de mi propia identidad y mi lugar en el mundo. El primer documento que examiné fue un testamento completamente diferente al que mis hermanos habían presentado al abogado familiar 2 días antes. Mientras que el testamento oficial dividía los activos empresariales equitativamente entre Carlos y Miguel, dejándome una suma modesta de dinero para gastos personales. Este testamento auténtico revelaba una distribución completamente diferente de la riqueza familiar. Según el documento auténtico,
fechado apenas 3 meses antes de la muerte de papá. Yo había sido designada como la beneficiaria principal de sus activos personales sustanciales, $5 millones en inversiones privadas mantenidas separadas de las finanzas empresariales, la casa de playa familiar en la costa que valía aproximadamente 2 millones adicionales, los derechos sobre varias patentes de construcción que papá había desarrollado independientemente y que generaban regalías anuales. Considerables. Y más sorprendentemente, una participación del 51% en Santos Construction en lugar de la exclusión total que el testamento falso especificaba. Pero los documentos financieros eran solo el comienzo de las revelaciones que cambiarían mi vida. Había certificados de adopción que revelaban que yo no era la hija biológica de Roberto Santos, sino una bebé huérfana que él había adoptado cuando tenía apenas 6 meses de edad, después de que mis padres biológicos murieran trágicamente en un accidente automovilístico. Los documentos mostraban que María y José Hernández, una joven pareja que trabajaba para Santos Construction, habían muerto cuando su automóvil fue golpeado por un conductor ebrio durante una tormenta. Roberto había sentido responsabilidad moral por cuidar de su bebé huérfana, especialmente porque el accidente había ocurrido mientras regresaban de una función empresarial obligatoria. Más devastador aún, había una carta personal que papá había escrito específicamente para mí, explicando en detalle su razonamiento detrás de décadas de decisiones familiares que nunca había entendido completamente. Mi querida Isabella, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has descubierto la verdad que mantuve oculta durante 28 años. Primero, quiero que sepas que aunque no eres mi hija biológica, has sido la luz de mi vida desde el momento en que llegaste a nuestra familia como una bebé de 6 meses. Durante años, te mantuve alejada del negocio familiar, no porque fueras menos capaz que tus hermanos, sino porque quería que desarrollaras tu propia identidad e independencia, libre de la corrupción y la codicia que había comenzado a infectar a Carlos y Miguel. Observé cómo se volvían cada vez más obsesionados con el dinero, más dispuestos a comprometer sus principios morales por ganancias financieras, más crueles en su tratamiento hacia empleados y competidores. No quería que te convirtieras en eso. Quería que fueras fuerte, independiente, moral, capaz de sobrevivir y prosperar basándote en tu propio talento y carácter en lugar de depender de riqueza heredada. Por eso te forcé a financiar tu propia educación, a construir tu propia carrera, a desarrollar tus propias habilidades de supervivencia. Cada dificultad que enfrentaste te hizo más fuerte, más resiliente, más auténtica que tus hermanos jamás han sido. Pero también cometí errores graves. Te mantuve ignorante sobre las finanzas familiares cuando deberías haber estado aprendiendo a protegerte de la manipulación. Permití que Carlos y Miguel creyeran que heredarían todo cuando en realidad había estructurado mis activos para protegerte a ti, que has demostrado tener más integridad moral que ellos combinados. Durante los últimos 2 años, descubrí que tus hermanos han estado malversando fondos empresariales para financiar sus estilos de vida extravagantes. Han creado empresas subsidiarias falsas que facturan servicios ficticios a Santos Construction. Han utilizado cuentas corporativas para gastos personales excesivos y han desviado contratos lucrativos hacia empresas de su propiedad personal utilizando información privilegiada obtenida a través de su posición en la empresa familiar. He documentado meticulosamente cada violación, cada transacción irregular, cada acto de robo que han cometido contra la empresa que construí con mis propias manos. Esa documentación también está en esta caja de seguridad, junto con reportes de auditores forenses que contraté secretamente para investigar sus actividades. Isabella, eres la única de mis hijos que ha vivido con integridad moral genuina. Por eso te dejo el control de la empresa y la mayor parte de mi riqueza personal. Usau eschi Podés sabiamente. Protege a los empleados leales que han construido Santos Construction junto conmigo. Asegúrate de que la empresa continúe operando con los principios éticos que siempre fueron mi intención original. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que te han permitido demostrar y más valiosa de lo que tu familia te ha hecho sentir. La sangre no hace a la familia. El amor, el respeto y la integridad moral hacen a la familia.
Tú has sido mi verdadera hija en todos los sentidos que realmente importan. Mientras leía esa carta con lágrimas corriendo por mis mejillas, comencé a entender no solo la complejidad emocional de mi situación familiar, sino también la magnitud de la traición que mis hermanos habían perpetrado, tanto contra papá como contra la empresa que había sido su vida de trabajo. Los documentos adicionales en la caja de seguridad incluían reportes detallados de auditorías forenses, que mostraban exactamente cómo Carlos y Miguel habían estado robando. Carlos había estado utilizando fondos empresariales para mantener una casa secreta donde llevaba a cabo aventuras extramaritales, gastando aproximadamente 200,000 pesos anuales en un estilo de vida oculto que incluía automóviles de lujo, vacaciones exóticas con sus amantes y regalos costosos para mantener el secreto de sus infidelidades. Miguel había sido aún más sistemático en su corrupción, creando 3 empresas fantasma que facturaban servicios de consultoría especializada a Santos Construction por montos que totalizaban más de 1 millón de pesos anuales durante los últimos 5 años. Estos servicios eran completamente ficticios. Las empresas existían solo en papel, utilizando direcciones falsas y empleados imaginarios para justificar pagos que terminaban directamente en las cuentas bancarias personales de Miguel. Ambos hermanos habían estado utilizando las tarjetas de crédito corporativas para gastos personales extravagantes. Carlos había cargado más de 300,000 pesos en un solo año para remodelaciones de su casa personal, mientras que Miguel había usado fondos empresariales para financiar un yate personal y membresías en clubes exclusivos internacionales. Más preocupante aún, habían estado manipulando contratos gubernamentales utilizando información privilegiada obtenida a través de conexiones políticas de la empresa, asegurando que proyectos lucrativos fueran adjudicados a empresas subsidiarias de su propiedad personal en lugar de a Santos Construction directamente. Esta práctica no solo constituía fraude empresarial, sino también corrupción gubernamental que podría resultar en investigaciones criminales federales. El funeral se realizó en la iglesia San Miguel, una imponente estructura gótica de piedra que había sido testigo de eventos familiares santos durante más de 4 décadas. La iglesia se llenó hasta su capacidad máxima con aproximadamente 400 personas, empleados actuales y retirados de la empresa, socios comerciales nacionales e internacionales, miembros prominentes de la alta sociedad local, funcionarios municipales y estatales que habían trabajado con papá durante su carrera empresarial, y docenas de familias cuyos hogares habían sido construidos por Santos Construction durante las últimas 3 décadas. La ceremonia fue elaborada y formalmente hermosa, con un coro profesional, arreglos florales que costaron más que mi salario mensual, y un servicio religioso conducido por el obispo local en lugar del párroco regular. Todo había sido diseñado para reflejar el estatus social y económico que la familia Santos había alcanzado bajo el liderazgo de Roberto. Carlos pronunció un elogio de 15 minutos que pintaba a Roberto Santos como un patriarca visionario que había construido no solo una empresa multimillonaria, sino también un legado duradero para las futuras generaciones de la familia. Su descripción enfatizaba los logros empresariales, las contribuciones a la economía local y la reputación intachable que papá había mantenido durante 40 años de negocios. Miguel siguió con comentarios preparados sobre la continuidad empresarial, asegurando a los empleados presentes que la transición de liderazgo había sido cuidadosamente planificada y que Santos Construction continuaría operando con los mismos principios de excelencia y integridad, bajo el liderazgo experimentado y responsable de los hermanos Santos. Durante todo el servicio religioso, fui tratada como una figuranta decorativa en el drama de mi propio duelo. Sentada en la primera fila entre las esposas de mis hermanos, se esperaba que permaneciera elegantemente silenciosa y apropiadamente triste, mientras ellos controlaban completamente la narrativa sobre quién había sido nuestro padre, que representaba su legado empresarial, y cómo la familia Santos continuaría honrando su memoria. Después del entierro en el cementerio privado más exclusivo de la ciudad, todos se dirigieron al Club Social Metropolitano para la recepción funeraria.
El evento había sido planeado con la misma meticulosidad que una boda de alta sociedad en salones, elegantemente decorados con arreglos florales frescos, meseros uniformados circulando con canapés gourmet y vinos importados. Un cuarteto de cuerdas proporcionando música de fondo sofisticada y un fotógrafo discreto documentando los momentos apropiados para el archivo familiar. El ambiente era formalmente sombrío, pero socialmente animado, con grupos de invitados compartiendo memorias profesionales sobre papá, discutiendo el futuro de la industria de construcción local y especulando discretamente sobre cómo la transición de liderazgo afectaría sus propios negocios e inversiones. Era exactamente el tipo de evento que papá había disfrutado durante su vida. Una mezcla de homenaje personal y networking profesional. Yo me había quedado principalmente sola durante las primeras 2 horas de la recepción, moviéndome silenciosamente entre los grupos de invitados, recibiendo expresiones formales de condolencia y escuchando historias sobre papá que revelaban aspectos de su personalidad profesional que nunca había conocido completamente. Empleados de larga data compartían anécdotas sobre su generosidad durante crisis familiares personales. Socios comerciales describían su reputación de honestidad intachable en una industria conocida por la corrupción, y funcionarios municipales elogiaban su contribución al desarrollo económico de la ciudad. Fue durante esta recepción, aparentemente civilizada, que ocurrió la confrontación que cambiaría para siempre las dinámicas de poder en nuestra familia. Carlos y Miguel estaban hablando con un grupo de aproximadamente 8 socios comerciales importantes cerca del bar de la sala principal, cuando comencé a escuchar fragmentos de su conversación que incluían referencias específicas a mi persona. La situación con Isabela siempre ha sido complicada, estaba diciendo Carlos, su voz lo suficientemente alta para que varios invitados cercanos pudieran escuchar claramente sus palabras. Papá siempre la consintió excesivamente. Nunca le enseñó sobre responsabilidades reales o contribuciones significativas a la empresa familiar. Miguel había agregado, con una risita cruel que me lava la sangre, honestamente, es una adulta de 28 años que todavía vive como una estudiante universitaria irresponsable. Nunca ha contribuido nada de valor real a lo que hemos construido como familia. Ha sido una carga financiera y emocional durante toda su vida adulta, solo tomando y tomando, sin dar nunca nada sustancial a cambio. Las palabras me golpearon como una bofetada física, especialmente porque estaban siendo pronunciadas públicamente en una recepción que supuestamente honraba la memoria del hombre que me había adoptado y criado como su propia hija. Me acerqué a ellos caminando con la dignidad que había aprendido a mantener durante años de sentirme excluida, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas mientras procesaba la cruel ironía de la situación. «¿Disculpen?», dije, mi voz inicialmente temblorosa pero crecientemente firme y audible. «¿De qué exactamente están hablando?». Carlos se volvió hacia mí con una expresión de fastidio mal disimulado, como si mi presencia fuera una interrupción menor, pero molesta en una conversación empresarial importante entre adultos serios. Isabela, estábamos discutiendo asuntos familiares privados con nuestros asociados comerciales. Esto realmente no te concierne. Si están hablando sobre mí públicamente en el funeral de nuestro padre, definitivamente me concierne, repliqué, notando que varios grupos de invitados adicionales habían comenzado a prestar atención a nuestra interacción, creando un círculo informal de espectadores curiosos. Miguel intervino entonces, su tono adoptando el mismo aire condescendiente y cruelmente dismisive que había perfeccionado durante años de tratarme como una menor de edad. Ani Saavedra siempre ha sido fundamentalmente la parásita de esta familia. Papá te mantuvo como una mascota cara y decorativa, pero nunca contribuiste realmente a lo que construimos durante décadas de trabajo duro. Ahora que él ya no está aquí para protegerte de la realidad económica básica, es hora de que finalmente entiendas cuál es tu verdadero lugar en esta familia. Las palabras parásita resonaron por el salón con una claridad que hizo que las conversaciones cercanas se detuvieran abruptamente. Pude sentir las miradas de docenas de invitados dirigiéndose hacia nosotros, murmullos comenzando a circular discretamente por la elegante recepción.
Era exactamente el tipo de escena dramática que mis hermanos habían estado tratando cuidadosamente de evitar durante todo el evento funerario. Pero su arrogancia y crueldad los habían llevado a crear precisamente el drama público que tanto temían. Percy, repetí, mi voz creciendo en volumen e intensidad emocional. ¿Me están llamando parásita en la recepción funeraria de nuestro padre, frente a todas las personas que vinieron a honrar su memoria? Carlos asintió con una frialdad calculada que me sorprendió. Incluso habiendo crecido con el ansí, la descripción es objetivamente precisa. Entonces sí, has vivido 28 años beneficiándote exclusivamente de la generosidad familiar sin contribuir nunca nada significativo a cambio. Papá te consintió porque tenía un corazón blando para los casos de caridad, pero esa era es oficialmente terminada. La conversación había captado ahora la atención de una parte considerable de los aproximadamente 200 invitados presentes en el salón principal. Podía sentir miradas intensas dirigidas hacia nuestro grupo, conversaciones susurrándose entre las personas que conocían a nuestra familia desde hacía décadas, y una energía de anticipación incómoda llenando el aire elegante del club social. Era el momento perfecto. El escenario ideal que papá probablemente había visualizado cuando me dejó los documentos que cambiarían todo. No era solo una oportunidad de defenderme de sus ataques crueles. Era la oportunidad de exponer públicamente la verdad sobre quiénes eran realmente Carlos y Miguel Santos, y qué habían estado haciendo con el legado empresarial que papá había construido con integridad durante 4 décadas. ¿Saben qué? Dije, mi voz ahora completamente firme y clara, proyectándose por todo el salón con una autoridad que nunca había usado públicamente. Tienen razón en una cosa fundamental. Es definitivamente hora de que toda esta gente entienda cuál es mi verdadero lugar en esta familia. Saqué de mi elegante bolso negro los documentos que había recuperado de la caja de seguridad esa madrugada. Documentos que había estado cargando durante todo el día, esperando exactamente este momento de confrontación pública. Carlos y Miguel me miraron con confusión creciente, claramente sin entender qué estaba sucediendo, o por qué yo parecía súbitamente tan confiada y preparada. Estos son documentos oficiales del Banco Central, anuncié, elevando mi voz lo suficiente para que todos los invitados en el salón principal pudieran escuchar claramente cada palabra. Documentos que papá guardó en una caja de seguridad privada, separada completamente de sus archivos empresariales regulares, o de cualquier información que ustedes dos hayan tenido acceso durante su vida. Miguel intentó interrumpir con una voz que ya mostraba signos de nerviosismo a Isabella. Este realmente no es el momento ni el lugar apropiado para... ¿Para qué exactamente? Lo interrumpí con una fuerza que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Para la verdad? ¿Para la honestidad? ¿Para la justicia? Porque eso es exactamente lo que papá quería que saliera a la luz después de su muerte. Especialmente si ustedes dos se comportaban exactamente como él predijo que se comportarían. Abrí el primer documento, el testamento auténtico que contradecía completamente la versión que mis hermanos habían presentado al abogado familiar. Y comencé a leer en voz alta con una claridad teatral que había aprendido durante mis clases de presentación en la universidad. Última voluntad y testamento de Roberto Sá. Antas, fechado el 15 de diciembre del año pasado, 3 meses antes de su muerte, a mi querida hija Isabela Santos, cuyon durante 28 años ha demostrado ser la más íntegra y moralmente sólida de todos mis descendientes. Carlos trató desesperadamente de arrebatarme los papeles, moviéndose hacia mí con una agresividad que varios invitados notaron inmediatamente. Isabella, detente inmediatamente. Estás causando una escena completamente inapropiada en la memoria de nuestro padre. Una escena necesaria y apropiada, repliqué firmemente, manteniendo los documentos fuera de su alcance mientras continuaba leyendo. Porque resulta que la supuesta parásita de la familia acaba de heredar $5 millones en activos personales que papá mantuvo completamente separados de la empresa, más una participación mayoritaria del 51% en Santos Construction. Un murmullo audible de shock absoluto.
se extendió por todo el salón. Los invitados se habían acercado ahora, formando un círculo informal pero denso alrededor de nosotros. Sus expresiones mezclando curiosidad morbosa con horror, fascinado por el drama familiar que se desarrollaba públicamente. Carlos y Miguel se veían progresivamente más pálidos, claramente sin saber cómo responder a revelaciones que contradecían completamente la narrativa que habían estado construyendo durante años. Pero eso es solo el comienzo de las revelaciones que papá documentó meticulosamente. Continué, disfrutando genuinamente del shock y el horror creciente en los rostros de mis hermanos. Papá también investigó y documentó las irregularidades financieras sistemáticas que ustedes dos han estado cometiendo durante años. Malversación deliberada de fondos corporativos, contratos desviados fraudulentamente hacia empresas subsidiarias de su propiedad personal, gastos personales extravagantes cargados sistemáticamente a cuentas empresariales. Miguel se puso visiblemente lívido, su piel adquiriendo un tono grisáceo que contrastaba dramáticamente con su traje negro formal. Esas son acusaciones completamente falsas y maliciosas. No tienes la menor idea de cómo funciona un negocio complejo a nivel multimillonario. Tal vez no tengo experiencia personal manejando negocios multimillonarios, admití con una sonrisa que había estado guardando durante meses. Pero los auditores forenses que papá contrató secretamente durante los últimos 2 años para investigar sus actividades sospechosas definitivamente entienden cómo detectar fraude empresarial sistemático. Y todos sus reportes detallados están documentados aquí, especificando cada transacción irregular, cada violación fiduciaria, cada acto individual de robo que ustedes cometieron contra la empresa que papá construyó con sus propias manos durante 4 décadas. La sala estaba ahora completamente silenciosa, con todos los invitados prestando atención absoluta y concentrada al drama familiar que se desarrollaba como una obra de teatro en vivo. Podía ver empleados de Santos Construction intercambiando miradas de shock y preocupación, socios comerciales procesando las implicaciones de lo que estaban escuchando para sus propias inversiones y contratos, y miembros de la alta sociedad local absorbiendo cada detalle de un escándalo que proporcionaría material para chismes durante meses. Carlos intentó una última estrategia desesperada de control de daños. Isabella claramente está pasando por una crisis emocional severa relacionada con el duelo. El shock de perder a papá ha causado comportamientos irracionales y alucinaciones paranoides. ¿Irracionales? Lo interrumpí, sacando el documento que había estado reservando para el momento más impactante. Son irracionales este certificado oficial de adopción que prueba que no soy la hija biológica de Roberto Santos, sino una bebé huérfana que él adoptó cuando tenía 6 meses de edad después de que mis padres biológicos, María y José Hernández, murieran trágicamente en un accidente auto. Incluso en mi estado de adrenalina y determinación, pude observar cómo esta revelación particular afectó profundamente a algunas personas específicas en el salón, a empleados de más edad que habían trabajado para Santos Construction durante décadas y que aparentemente recordaban a los Hernández, miembros de la alta sociedad que habían conocido a nuestra familia durante años, sin sospechar nunca que yo había sido adoptada, y funcionarios municipales que comenzaban a comprender las implicaciones legales complejas de la situación patrimonial. Es irracional esta carta personal de 10 páginas, donde papá explica detalladamente que me mantuvo alejada del negocio familiar no porque fuera incompetente o menos valiosa, sino precisamente porque había observado la codicia creciente y la corrupción moral en ustedes dos, y quería protegerme de convertirme en el tipo de personas que ustedes se habían vuelto. Roberto y Miguel intercambiaron miradas desesperadas de pánico absoluto. Miguel intentó un enfoque completamente diferente, su voz adoptando un tono casi suplicante en Isabella. Por favor, podemos discutir todos estos documentos privadamente, en familia, sin involucrar a... No. Dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Definitivamente no vamos a discutir esto privadamente. Ustedes eligieron humillarme públicamente, llamándome parásita en el funeral del hombre que me adoptó y me amó incondicionalmente durante 28 años.
Ahora van a escuchar públicamente, frente a todos los empleados, socios y amigos que respetaron a papá, la verdad completa sobre quiénes son realmente los parásitos destructivos en esta familia. Me moví hacia el centro geográfico del salón, donde todos los invitados pudieran verme y escucharme con absoluta claridad, sintiendo una confianza y un poder personal que nunca había experimentado durante toda mi vida adulta. Era como si las palabras de amor y apoyo de papá en su carta me hubieran dado finalmente permiso para ser la mujer fuerte, inteligente, que siempre había tenido el potencial de ser. Señoras y señores, comencé dirigiéndome directamente a la audiencia de aproximadamente 200 personas que había conocido a Roberto Santos profesional y personalmente. Durante 28 años, mis hermanos me han tratado sistemáticamente como una carga familiar, como alguien que no contribuía nada de valor a lo que habíamos construido juntos. Pero Roberto Santos sabía una verdad fundamental que ellos nunca comprendieron, que yo era la única de sus hijos que había construido una vida completamente honesta, independiente y moralmente íntegra. Levanté el testamento auténtico por encima de mi cabeza para que todos pudieran verlo. Este documento legal no solo me deja una herencia sustancial que refleja el amor genuino que papá sentía por mí, sino que también revela la corrupción sistemática y deliberada que Carlos y Miguel han perpetrado durante años contra la empresa que todos ustedes ayudaron a construir como empleados leales, socios honestos y colaboradores comprometidos. Carlos hizo un último intento desesperado de interrumpir la revelación a Isabela. Por favor, estás destruyendo completamente el legado profesional que papá construyó durante 40 años con estas acusaciones infundadas. No. Lo corregí con una autoridad que resonó por todo el salón. Ustedes destruyeron el legado de papá durante años de robo sistemático y corrupción moral. Yo simplemente estoy exponiendo la verdad que él documentó meticulosamente antes de morir, porque sabía exactamente qué tipo de personas eran y qué harían después de su muerte. Me volví directamente hacia los empleados de Santos Construction que estaban presentes, muchos de los cuales habían trabajado lealmente para la empresa durante décadas. Roberto Santos les dejó esta documentación específicamente para proteger los empleos que ustedes construyeron honestamente, para asegurar que la empresa continúe operando con integridad absoluta y para garantizar que sus familias no sufran por la corrupción de dos hombres que confundieron un legado empresarial familiar con una cuenta bancaria personal de acceso ilimitado. El silencio en el salón era ahora absolutamente total y cargado de tensión. Carlos y Miguel se veían completamente derrotados, humillados frente a toda la comunidad empresarial y social que habían estado tratando de impresionar durante años. Sus esposas, que habían estado observando desde una distancia segura, se habían alejado aún más de ellos, claramente avergonzadas y probablemente reevaluando sus propios matrimonios a la luz de las revelaciones sobre corrupción y infidelidad. Esta recepción funeraria se acabó oficialmente. Anuncié con una finalidad que no invitaba a debate o negociación. Mañana por la mañana, todos estos documentos serán entregados simultáneamente a las autoridades fiscales correspondientes, a los auditores estatales especializados en fraude empresarial y a los investigadores federales que manejan casos de corrupción gubernamental. Roberto Santos merecía hijos que honraran su memoria con integridad moral, no con codicia destructiva y corrupción sistemática, mientras los invitados comenzaron a dispersarse en grupos pequeños, muchos deteniéndose específicamente para expresarme su shock personal y su apoyo incondicional. Carlos hizo una última tentativa de intimidación que reveló exactamente el tipo de persona que realmente era Isabela. Vas a lamentar profundamente haber hecho esto públicamente. Podríamos haber resuelto todas estas cosas discretamente en privado. Pero ahora has garantizado que, ahora, lo interrumpí por última vez, van a enfrentar las consecuencias legales completas de años de robo sistemático, fraude empresarial y traición al legado del hombre que les dio todo. Papá me protegió y me preparó durante 28 años, exactamente para este momento. Y ahora, yo voy a proteger su verdadero legado empresarial de ustedes. Miguel, completamente derrotado,
y aparentemente comprendiendo finalmente la magnitud de su situación legal. Murmuró con voz apenas audible. Nunca supimos sobre los documentos privados, sobre la investigación forense, por supuesto que no sabían. Repliqué con una satisfacción profunda y justificada. Roberto Santos era infinitamente más inteligente, más estratégico y más moralmente superior que ustedes dos combinados. Sabía exactamente quiénes eran, qué estaban haciendo y qué harían después de su muerte. Se preparó meticulosamente durante años para proteger tanto su empresa como mi futuro de la codicia destructiva que habían demostrado ser su característica definitiva. En las semanas inmediatamente siguientes a la recepción funeraria, que cambió mi vida para siempre, mi existencia se transformó completamente de maneras que no habría podido imaginar incluso en mis fantasías más optimistas sobre justicia y vindicación personal. Los documentos que había revelado públicamente desencadenaron una investigación exhaustiva y altamente publicizada de las finanzas de Santos Construction que involucró múltiples agencias gubernamentales y generó cobertura mediática diaria durante meses. Carlos y Miguel enfrentaron cargos criminales federales que incluían malversación de fondos corporativos, fraude empresarial agravado, violación de deberes fiduciarios, evasión fiscal sistemática, y en el caso específico de Miguel, corrupción gubernamental por manipular contratos públicos. Sus arrestos fueron cubiertos extensamente por la prensa local e incluso nacional, destruyendo para siempre las reputaciones sociales que habían estado construyendo cuidadosamente durante décadas. La empresa Santos Construction fue puesta bajo administración temporal estatal mientras equipos de auditores forenses desenredaban meticulosamente años de transacciones irregulares, contabilidad fraudulenta y manipulación sistemática de registros financieros. El proceso reveló que la corrupción era aún más extensa de lo que incluso papá había documentado. Carlos y Miguel habían estado robando aproximadamente 2 millones de pesos anuales durante los últimos 5 años, dinero que había sido desviado de salarios de empleados, beneficios de salud, mantenimiento de seguridad en obras de construcción y mejoras de infraestructura que habrían beneficiado a toda la comunidad. Muchos empleados de larga data, inicialmente temerosos de perder sus trabajos debido a la investigación y la publicidad negativa, descubrieron gradualmente que la documentación que papá había dejado incluía planes detallados para proteger sus posiciones laborales, sus beneficios acumulados y sus pensiones de retiro. MSN había recomendaciones específicas para reestructurar la empresa bajo nuevo liderazgo ético que priorizaría el bienestar de los trabajadores por encima de las ganancias excesivas para los propietarios. Yo me convertí completamente por defecto y muy en contra de mis expectativas originales en la heredera principal, no solo de los 5 millones en activos personales que papá había especificado en su testamento auténtico, sino también de una empresa completamente limpia y reestructurada que, una vez que se eliminaron todas las operaciones corruptas y fraudulentas, resultó valer significativamente más que las versiones manipuladas que mis hermanos habían estado operando. La ironía de la situación no se me escapó y me proporcionaba una satisfacción profunda cada día a la supuesta parásita de la familia se había convertido en la salvadora, tanto de la empresa como de los empleados que habían sido victimizados por años por la codicia de Carlos y Miguel. Durante los procedimientos legales que se extendieron durante aproximadamente 8 meses, emergieron revelaciones adicionales que demostraron que mis hermanos habían sido aún más sistemáticamente corruptos de lo que incluso los documentos originales de papá habían sugerido. Carlos había estado utilizando fondos empresariales para mantener no una, sino 3 propiedades secretas, donde llevaba a cabo aventuras extramaritales con múltiples mujeres simultáneamente, gastando aproximadamente 500,000 pesos anuales en un estilo de vida oculto que incluía automóviles de lujo para sus amantes, vacaciones internacionales y pagos regulares para garantizar la discreción de las mujeres involucradas.
Miguel había sido aún más creativamente criminal, creando no 3, sino 7 empresas fantasma completamente ficticias que habían facturado servicios imaginarios a Santos Construction, por montos que totalizaban más de 5 millones de pesos durante un periodo de 8 años. Estas empresas existían únicamente en documentos legales falsificados, utilizando direcciones de apartados postales, empleados completamente imaginarios y servicios que nunca habían sido proporcionados. Todo diseñado exclusivamente para desviar dinero empresarial hacia las cuentas bancarias personales de Miguel. SAS es inicialmente defensivas y públicamente leales durante las primeras semanas de cobertura mediática. Gradualmente se distanciaron cuando la evidencia se volvió absolutamente irrefutable, y cuando comprendieron que sus propios estilos de vida lujosos habían sido financiados completamente por dinero robado. Las familias nucleares que habían construido con riqueza mala vida comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la verdad, las consecuencias legales y la humillación social que continuaba intensificándose cada semana. 10 meses después del funeral que cambió mi vida, Carlos fue sentenciado a 12 años de prisión federal por fraude empresarial agravado, malversación de fondos y múltiples cargos de evasión fiscal. Miguel recibió una sentencia aún más severa de 15 años debido a los cargos adicionales de corrupción gubernamental y porque había sido el arquitecto principal de los esquemas de fraude, más complejos y sistemáticos. Sus propiedades personales, incluyendo las mansiones lujosas, los automóviles de alta gama, los yates y las cuentas bancarias, fueron embargadas por el gobierno federal para compensar parcialmente a la empresa, a los empleados que habían sido robados y a los inversionistas externos que habían sido defraudados por sus actividades criminales durante años. La nueva Santos Construction, bajo la administración que yo supervisaba, pero sin operar directamente. Día a día, manteniendo deliberadamente mi carrera independiente en diseño gráfico, como había planeado durante años. Se convirtió rápidamente en un modelo regional e incluso nacional de transparencia empresarial y responsabilidad social. Implementamos auditorías financieras mensuales realizadas por firmas externas independientes, políticas estrictas y públicamente disponibles sobre gastos ejecutivos, programas comprensivos de beneficios para empleados que incluían seguro de salud completo y opciones de participación en ganancia, iniciativas de desarrollo comunitario que habrían hecho sentir genuinamente orgulloso a papá. Pero quizás el cambio más profundo y personalmente significativo fue el descubrimiento y la exploración de mi verdadera identidad familiar. La revelación de mi adopción, que inicialmente había sido shocking y desorientadora, gradualmente se convirtió en una fuente de orgullo profundo y gratitud, emocional más que de trauma o confusión sobre mi lugar en el mundo. Roberto Santos había elegido activamente amarme, protegerme y invertir en mi desarrollo cuando era una bebé huérfana completamente vulnerable. Había tomado la responsabilidad moral de criar a la hija de empleados leales que habían muerto trágicamente, y había invertido décadas de amor paternal, recursos financieros y energía emocional en asegurar que yo tuviera las mejores oportunidades posibles para desarrollar mi propio carácter e independencia. Pero más aún, había tenido la sabiduría y la visión a largo plazo para reconocer que mantenerme alejada de la corrupción creciente en Carlos y Miguel no había sido una exclusión cruel, sino una protección cuidadosa que me había permitido desarrollar la integridad moral que eventualmente me convertiría en la única heredera capaz de preservar su verdadero legado empresarial y personal. Encontré información adicional sobre mis padres biológicos, María y José Hernández, a través de los documentos comprensivos que papá había guardado durante 28 años. Habían sido una pareja joven y ambiciosa. A María trabajaba como asistente administrativa en las oficinas centrales de Santos Construction, mientras José era un ingeniero junior especializado en seguridad estructural para proyectos de construcción complejos. Según los reportes que papá había mantenido, habían sido empleados modelo, trabajadores dedicados, colegados, respetados, y una pareja que había estado planificando cuidadosamente su futuro juntos, incluyendo la compra de una casa modesta
y el establecimiento de un fondo universitario para su bebé recién nacida. Su muerte había sido genuinamente trágica. Regresaban de una función empresarial obligatoria cuando su automóvil fue impactado por un conductor ebrio durante una tormenta severa. Visité sus tumbas por primera vez 6 meses después del funeral de papá, llevando flores frescas y un corazón lleno de gratitud hacia 2 personas que nunca conocí, pero que me habían dado vida. También llevé una fotografía reciente mía, junto con un resumen escrito de la mujer en que me había convertido en independiente, moralmente íntegra, profesionalmente exitosa y finalmente en control completo de mi propio destino y del legado empresarial, que honraría tanto su memoria como la de Roberto Santos. La ironía final y más satisfactoria se reveló durante la lectura de documentos adicionales que papá había dejado en una segunda caja de seguridad, cuya existencia solo se reveló después de que todos los procedimientos legales principales hubieran terminado. En una carta sellada que específicamente indicaba que solo debía abrirse después de que Carlos y Miguel hubieran enfrentado todas las consecuencias legales de sus acciones. Papá explicaba su estrategia completa con una claridad que me dejó simultáneamente asombrada por su brillantez y emocionada hasta las lágrimas por su amor paternal. Mi querida Isabella, escribía en esta carta final: si estás leyendo estas palabras, significa que todo salió exactamente como anticipé durante años. Sabía que Carlos y Miguel eventualmente revelarían su verdadera naturaleza corrupta después de mi muerte, que su codicia los haría descuidados y crueles, y que su arrogancia los llevaría inevitablemente a subestimarte públicamente de la manera más humillante posible. Mantuve todos estos documentos legales y financieros en secreto, no solo para protegerte durante mi vida, sino estratégicamente para darles a tus hermanos suficiente cuerda para que se colgaran solos públicamente. Sabía que si tenían la información completa sobre mi testamento real o sobre mi investigación de sus actividades criminales, habrían modificado su comportamiento lo suficiente para evitar consecuencias legales serias. Tu reacción durante la recepción funeraria fue exactamente lo que esperaba y esperaban: valiente, directa, estratégicamente brillante y devastadoramente efectiva. Siempre supe que eras la más fuerte, la más inteligente y la más moralmente superior de todos mis hijos. Y finalmente, todo el mundo lo sabe también. 2 años después del funeral, que cambió mi vida para siempre. Manejo una empresa próspera y respetada que emplea a más de 300 familias, pero también mantengo activamente mi pasión original por el diseño gráfico, ahora usando ambas plataformas profesionales para crear oportunidades educativas y de empleo para jóvenes artistas talentosos y para empleados leales que demuestran integridad personal por encima de ganancia financiera fácil. La casa de playa que papá me dejó específicamente se ha convertido en un retiro personal donde escribo, pinto, reflexiono sobre las lecciones complejas que he aprendido sobre familia, lealtad y justicia, y donde ocasionalmente recibo visitas de empleados de Santos Construction que quieren discutir no solo asuntos empresariales, sino también sus propios desafíos familiares y sus aspiraciones personales. Carlos y Miguel, desde sus respectivas prisiones federales, han intentado contactarme múltiples veces durante estos 2 años, alternando entre disculpas desesperadas que nunca mencionan, responsabilidad personal real y amenazas legales vacías transmitidas a través de sus abogados, cada vez más frustrados. He mantenido contacto mínimo, más por curiosidad psicológica profesional que por cualquier deseo genuino de reconciliación o perdón. Sus cartas desde la prisión revelan personalidades que aún no comprenden completamente la magnitud de su traición, no solo hacia mí, sino hacia la memoria del hombre que los había amado incondicionalmente y les había dado oportunidades extraordinarias que desperdiciaron completamente por codicia y arrogancia moral. La experiencia transformativa de esos meses me enseñó lecciones fundamentales sobre la naturaleza humana que aplicaré durante el resto de mi vida. Que la familia verdadera no se define por la sangre compartida o por las obligaciones legales, sino por el amor auténtico, el respeto mutuo, la integridad moral compartida y el compromiso genuino con el bienestar de otros por encima del beneficio personal. Roberto Santos,
Aunque no era mi padre biológico, fue el padre más real, más amoroso y más sabio que cualquier persona podría haber deseado. Los empleados leales de Santos Construction, que me apoyaron completamente durante la transición empresarial difícil, se convirtieron en una familia elegida más auténtica y confiable que los hermanos que habían compartido mi infancia, pero que nunca habían compartido mis valores fundamentales. Hoy, cuando periodistas, estudiantes de negocio o otros empresarios me preguntan sobre esa confrontación dramática durante la recepción funeraria, sobre el momento decisivo en que elegí exponer públicamente a Carlos y Miguel, siempre doy la misma respuesta, reflexiva a veces. La verdad necesita un escenario dramático y una audiencia grande para ser escuchada efectivamente y para crear las consecuencias apropiadas para años de comportamiento destructivo. Roberto Santos me enseñó durante 28 años que la integridad moral vale infinitamente más que la comodidad social o familiar, y que proteger un legado auténtico y ético requiere el coraje personal para enfrentar la corrupción directamente, incluso cuando esa corrupción viene de las personas más cercanas a nosotros y más difíciles de confrontar. La elegante sala de recepción del Club Social Metropolitano, donde ocurrió esa revelación transformativa, ahora lleva una placa de bronce dedicada Permanent, en mente a la memoria de Roberto Santos, reconociendo específicamente su contribución extraordinaria al desarrollo económico ético de la región y su compromiso inquebrantable con la integridad empresarial, incluso cuando esa integridad requería decisiones personalmente difíciles. Es un recordatorio físico y permanente, visible para todos los miembros del club y sus invitados, de que la verdad, aunque inicialmente dolorosa y socialmente disruptiva, siempre prevalece eventualmente sobre las mentiras cómodas, las apariencias falsas y la corrupción sistemática que se oculta detrás de fachadas respetables. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Roberto Santos, organizo una reunión conmemorativa en esa misma sala, no para recordar la confrontación dramática con mis hermanos o para celebrar su caída y encarcelamiento, sino específicamente para honrar la memoria del hombre extraordinario que me enseñó las lecciones más importantes de mi vida, en que el verdadero poder viene de la capacidad moral de elegir la integridad por encima de la conveniencia personal, la verdad por encima de las apariencias, sociales cómodas, y el amor auténtico por encima de las obligaciones familiares falsas o manipuladoras. El funeral, que comenzó como mi humillación pública más profunda, se transformó en mi liberación personal más completa. Y la empresa familiar que pensé que nunca me pertenecería o que nunca sería capaz de manejar, se convirtió en la plataforma más efectiva desde la cual honro diariamente la memoria del único padre que realmente importó en mi desarrollo como persona, Roberto Santos, quien me eligió cuando era una bebé indefensa y huérfana, y quien confió en mí completamente cuando se había convertido o en un hombre vulnerable que necesitaba asegurar que su verdadero legado sobreviviría a su muerte física. La verdad, como papá me enseñó durante toda mi vida, y especialmente a través de los documentos que dejó para mi protección, no solo es más poderosa que las mentiras, es la única base sólida sobre la cual se pueden construir relaciones auténticas, negocios éticos y legados familiares que realmente merecen ser preservados para las generaciones futuras.